Vimos el tema del cálculo y dimensionamiento del UPS, transformador y todo lo que abarca la parte del sistema de respaldo. Ahora vamos a ver dos temas también interesantes con respecto a la infraestructura para data center, y es lo que es climatización y data centers modulares. Vamos a verlo todo desde el punto de vista aplicativo, porque hablar de climatización es hablar mucho de física, termodinámica, y en 3 horas no creo que lo podamos resolver, ver todos estos puntos. Vamos a ver la parte de la problemática de lo que resuelve la climatización en lo que es el área de precisión. Vamos a ver los tipos de aire acondicionado según su montaje. Vamos a ver algunos conceptos necesarios para hacer un sistema de enfriamiento eficiente. Luego vamos a ver un poco lo que es un sistema de aire por inmersión, que se usa bastante en data center tipo IA. Vamos a ver un poco de eso. Y en la segunda parte vamos a ver lo que es micro data center de un solo rack, lo que son de múltiples rack. Vamos a ver, también vamos a diseñar un micro data center en un solo rack. Vamos a calcular el aire acondicionado, lo que es el transformador, el UPS. Vamos a calcular el tema del sistema de extensión contra incendios y otros conceptos que abarcan el diseño de micro data center, todo de una manera práctica y sencilla. Pero antes de eso quisiera mostrarles un video de la empresa de Colf. Seguramente algunos lo conocen, tal vez otros no lo conocen. Entonces, para que puedan estar familiarizados con nosotros, conocernos un poco más, les voy a mostrar el video a continuación. Sistemas diseñados para proteger lo más. Colf. Equipos eléctricos industriales que aseguran la continuidad de procesos críticos. Sistemas diseñados para proteger lo más valioso, las personas. Equipos de iluminación de emergencia fabricados con los más altos estándares de calidad para cuidar a las personas y los activos. Equipos eléctricos robustos que respaldan sistemas críticos informáticos, industriales y mineros, optimizando los procesos y protegiendo los activos productivos. Fabricación y montaje de salas eléctricas y data centers modulares capaces de resistir ambientes extremos. Diseño, ingeniería y montaje de proyectos de iluminación vial y grandes áreas. Innovando en soluciones amigables con el medio ambiente, electromovilidad, energía solar y almacenamiento de energía. Presentes en 6 países alrededor del mundo. Servicio de asistencia técnica integrado por ingenieros y técnicos especializados que garantizan la continuidad operativa. 40 años potenciando talentos y cuidando el bienestar de las personas Colf. Integrando diversas habilidades a la estructura organizacional orientada a clientes de clase mundial. Creando un entorno seguro para todos. Colf Energy Quality. El video que acabo de mostrarles es la planta de Colf, que se encuentra en nuestra sede principal, que es en Chile. Es una planta que ya tiene 40 años en funcionamiento, donde realizamos lo que son las integraciones de nuestras soluciones. De ahí se fabrican lo que son las iluminaciones de emergencia. Colf Chile es nuestra sede principal, que ya tiene 40 años en el mercado. Y Colf Perú ya tiene casi 19 años vigentes, ininterrumpidos. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte de climatización.
Vamos a ver primero la parte del aire acondicionado y luego vamos a ver lo que es el data center modular. Vamos a ver primero lo que es la precisión. Primero veamos la problemática. En un data center, ¿qué problemas tengo al no tener una sala climatizada, libre de polvo, de humedad? ¿Qué es lo que generan los equipos TI de un data center? Calor. Que generan una disipación de calor considerable para poder dejar afuera su funcionamiento en un corto o largo plazo. Ese calor se puede acumular en zonas que se llaman hotspots o zonas calientes. Entonces, este calor evita el buen funcionamiento de los equipos TI. Otros aspectos que hay dentro del microdata center es el tema del aire. Tiene que estar en una zona con un aire bastante limpio, libre de polvo, de humedad. Porque ¿qué pasa si a un equipo TI está cargado de mucho polvo? El polvo retiene el calor. Entonces, ocurren fallas, ocurren sobrecalentamientos dentro del mismo equipo. ¿Qué ocurre también? Hay una ineficiencia energética. Al tener un sistema eléctrico mal diseñado, hay un consumo excesivo de energía. Entonces, estos son los problemas que nos encontramos dentro de un data center. Entonces, para ello, usamos un aire acondicionado. Pero ahora hay un aire acondicionado exclusivo para data center, que es de precisión. Como pueden ver en la descripción, en este caso se utiliza un aire acondicionado de precisión, porque controla con gran exactitud la temperatura, la humedad y el flujo de aire. Eso es lo que hace un aire acondicionado de precisión. En data center actualmente usan obviamente de precisión y también usan de confort. Algunos usan porque es un precio más accesible, pero no está dedicado para data center. Tiene un tiempo de operación en el día, tiene más mantenimientos, funciona con ciertas limitaciones. Entonces vamos a ver una comparativa de aire de precisión con de confort. Hemos visto un poco que no son las mismas necesidades. Ahora vamos a ver un poco de sus diferencias. Primero tenemos que definir dos conceptos importantes. El calor. Existen dos tipos de calor. El calor latente y el calor sensible. El calor sensible es un tipo de calor que no cambia de fase, simplemente cambia de temperatura. Y es un calor que solamente lo generan los equipos electrónicos. Porque no creo que haya un aparato electrónico que genere sudor, ¿no? No existe, ¿no? Encontramos humedad en los equipos porque existe humedad en el aire. Entonces también existe lo que es el calor latente, que es un tipo de calor que cambia de fase. Puede cambiar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Entonces, los equipos electrónicos generan calor sensible y las personas calor sensible más latente. Eso va a ser muy importante para abarcar este tema. Ahora, los áreas de confort están diseñados para remover 65% de su capacidad el calor sensible. Y el resto es para remover calor latente, o sea, el calor que generan las personas. Pero un aire de precisión está diseñado para remover casi en total de su capacidad todo el calor sensible que generan los equipos electrónicos. Hoy en día ya hay aire acondicionados que están diseñados para remover 100% de calor sensible. Digamos, tú quieres un aire acondicionado de 25 kilowatts, esos 25 kilowatts te va a remover el calor sensible al 100%. Justamente para eso es el aire de precisión. Otra diferencia es que el aire de confort tiene un caudal muy bajo. ¿Qué es el caudal? Es la fuerza con que se mueve el aire. Normalmente está en 100 metros cúbicos por hora. En cambio, el de precisión llega a todos los rincones de una sala. Abarca más espacio. Porque si el caudal no es tan fuerte, entonces el aire no va a llegar más lejos. Entonces va a haber más puntos calientes o más zonas calientes dentro de una sala. Otro aspecto importante es el tema de la temperatura. Y este es el más crucial. El de precisión te regula más o menos 1 grado centígrado. Pero lo de confort están
mucho más amplio su rango, es mucho más variante. Mientras un equipo electrónico reciba una temperatura más variante, tiene un daño más prematuro, porque se va degradando su tarjeta, se va resecando y las pistas electrónicas se van sulfatando o sufren corrosión. Entonces la temperatura es muy importante en un aparato electrónico. De ahí está el tema de la humedad. En los de precisión, la humedad, hay un control significativo. Mucha humedad, ¿qué significa? Puede generar óxido, sulfatación, corrosión en los equipos electrónicos. Poca humedad, ¿qué genera? Corriente estática. Hacemos contacto con un equipo y puede conducir electricidad o puede fallar si no tiene un buen sistema de puesta a tierra. Otro aspecto es el tema de funcionamiento. El de confort está diseñado para trabajar en un horario, en una temporada de verano o en horario de oficina de 9 a 6. Bueno, ya quisiéramos todos tener ese horario de trabajo, ¿no? De 9 a 6. Pero sin embargo, el de precisión está diseñado para trabajar todo el año. Todo el año, las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces hay una gran diferencia en cuanto al tiempo de funcionamiento. De ahí también en la condición de funcionamiento. Los de confort están diseñados para trabajar con una temperatura ambiente por encima de los 10 grados. Bajo de los 10 grados de temperatura ambiente, el aire no enciende en los de confort, pero precisión puede trabajar hasta menos 60 grados. Obviamente que un equipo electrónico no va a trabajar a esa temperatura. Lo que hace el aire de precisión es regular a un rango de temperatura adecuado para que trabaje el servidor o el equipo TI que tengas conectado. Ahí vemos un resumen de lo que estamos hablando. Vemos que el confort está diseñado más para el confort térmico de las personas. Sin embargo, de precisión está diseñado para la infraestructura tecnológica, para que la mantengamos térmicamente estable. Está diseñado para trabajar todo el año. Hay un control, también un monitoreo del sistema. Y también se puede conectar muchos sensores para detectar en qué puntos tengo más frío, o hay más calor, o hay menos calor. Entonces, eso es la parte de precisión versus confort. Ahora, vamos a ver acá un poco lo que es, cómo funciona un aire de precisión. El aire de precisión, como cualquier aire acondicionado, está compuesto de dos componentes. La unidad interna, que puede ir en el gabinete, al costado del gabinete, dentro de la sala de data center, y la unidad externa. Y estas están unidas ambas por dos tubos, uno de gas y otro de líquido. ¿Cómo hace el tema de enfriamiento? Usa lo que se llama un refrigerante. Un refrigerante que cambia de fase, dependiendo en el lugar que se encuentre. Todo empieza en el compresor, en el corazón del aire acondicionado. Lo que hace el compresor es comprimir el refrigerante. Lo comprime de tal forma que sube su temperatura y su presión. Entonces, al tener una temperatura y presión adecuada, pasa por el condensador y con el condensador se vuelve líquido ese refrigerante. Luego pasa por un sistema de filtro de impurezas sólidas y de humedad. Y en esta etapa ya el refrigerante está en líquido, porque ha sido condensado por la unidad exterior. Pasa por esta válvula de expansión para bajar su temperatura y su presión. Entonces, en esta etapa, el aire acondicionado ya tiene, el refrigerante ya tiene 4 grados más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el refrigerante está a ya baja temperatura, casi a 0 grados, ¿qué es lo que hace el evaporador? Ese evaporador extrae el aire caliente del data center. Extrae el aire caliente y ese aire caliente hace contacto con este refrigerante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este aire caliente que ha sido extraído del data center se enfría. Y este refrigerante que estaba en líquido ahora se convierte en gas nuevamente. Porque lo que no hace el aire acondicionado es generar frío. El aire acondicionado no genera frío. Lo que hace es bajar la temperatura del aire que está en el ambiente.
No hay un equipo que genere frío. Lo que hace es una transferencia de calor en lo que es la termodinámica. Tiene que haber una temperatura alta, dos cuerpos con dos temperaturas diferentes para que haya una transferencia de calor. Entonces lo que hace acá es combinar el aire que está, digamos, a 25 grados con el refrigerante que está a 4 grados. Entonces, esa transferencia de calor es lo que baja la temperatura del aire. Digamos que en el aire tuve 25, pasa por el refrigerante, ahora tengo 20 o 18 grados, dependiendo el ajuste. Entonces, el refrigerante, al convertirse en gas, nuevamente pasa por el compresor y nuevamente, ¿no?, aumenta su presión, su temperatura y sigue el ciclo de refrigeración. Entonces, así funciona un aire acondicionado. Tiene dos partes, una interna, una externa. El condensador expulsa el aire caliente que saqué de la sala y el evaporador enfría el calor que he extraído de la sala. El aire acondicionado, como reitero, no genera frío. Lo que hace es bajar la temperatura del calor que existe en el ambiente. Sigamos. Aquí tenemos un poco lo que es las tablas de las temperaturas que hay dentro del ciclo de refrigeración, dependiendo del estado, ¿no? Por ejemplo, en el compresor lo comprime de 5 hasta 90 grados la temperatura. El condensador, al bombero líquido lo pasa a 40. Cuando pasa por la bola de expansión ya está a 5 grados. Y cuando pasa por el evaporador ya está a 10 grados aproximadamente. Eso va a depender mucho del tipo de refrigerante. De ahí tenemos lo que es las unidades de medida. Hay 3 unidades de medida usadas usualmente en aires acondicionados. Son las toneladas de refrigeración, los BTU horas y los kilowatts de refrigeración. Este último es bastante usado y vamos a ver por qué, los kilowatts de refrigeración. ¿Por qué se usan bastante? Porque si nosotros tenemos unos servidores que consumen 5 kilowatts, esos 5 kilowatts es la disipación térmica que genera esos servidores. Entonces yo puedo dimensionar fácilmente el aire acondicionado, porque si yo tengo, digamos, 10 kilowatts de potencia eléctrica del servidor, entonces son 10 kilowatts de disipación de calor. Y esto está basado en un fundamento físico, ¿no? Que toda energía eléctrica consumida por un equipo TI que no se convierte en trabajo o se almacene, termina convertida en calor. ¿Por qué? Porque un servidor no tiene un motor adentro, no genera energía mecánica, no almacena energía como una batería. Entonces prácticamente toda su energía se disipa en forma de calor. ¿Y por qué? Porque los servidores mueven electrones, hacen transferencia de datos, mueven pequeños LEDs. También tiene ventiladores, sí. Tiene ventiladores, pero son ventiladores con un consumo de 2, 4, 5 watts, despreciable. Si un servidor tiene, digamos, 4 ventiladores de 2 watts, son 8 watts, y disipa 500 watts de calor, o sea, sería 492 watts, casi equivalente a 500. Entonces es un valor bastante despreciable. Entonces lo que se hace de manera práctica para calcular el aire acondicionado en los equipos TI es saber el consumo total de tus servidores. Como el ejemplo dice ahí, 5 kilowatts eléctricos es igual a lo que necesito, 5 kilowatts de refrigeración. Así de manera práctica podemos hallar la potencia que necesitamos del aire para los equipos TI. Y esto es muy aparte del UPS, porque el UPS tiene otro tipo de comportamiento, de transformador también, que luego lo vamos a ir revisando. Luego tenemos la parte de comunicación. Los UPS, los PDU, los aires acondicionados, los micro data centers trabajan con el protocolo SNMP. Es un protocolo bastante usado y bastante seguro para gestionar de manera remota estos equipos. Trabaja actualmente con la versión 3, que se usa bastante en el tema de la ciberseguridad. Tiene una autenticidad real, tiene un cifrado de datos, hay gestión por usuarios, hay lo que es integridad de mensaje, seguridad alta, cumple normas ISO, NIST. Es bastante usado para lo que es comunicación con UPS.
Y la versión 3 es la única versión con ciberseguridad completa en lo que es el control y monitoreo para micro data center, UPS y otros equipos usados en infraestructura crítica. Ahora vamos a ver un poco lo que es los tipos de aire según su tipo de montaje. Primero tenemos el tipo rackeable, el tipo in-rack, que va dentro del gabinete. Puede estar en un gabinete o puede haber múltiples gabinetes con este tipo de aire acondicionado. Tenemos dos tipos de aires. Tenemos el tipo integrado. El tipo integrado es un tipo de aire donde está el evaporador y condensador en un solo módulo. Está en un solo módulo. O sea, no necesito el condensador para un tipo de aire integrado. Todo está aquí adentro. Usualmente son de baja potencia, llegan hasta 3.7 kilowatts. Y luego tenemos el tipo split, que vimos hace un momento, que es una unidad interna con la externa. Llega desde 3.7 hasta 12.5 kilowatts. En este caso tengo que usar tuberías de cobre para conectar ambas unidades. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funcionan estos dos aires? Vamos a ver primero el in-rack. Lo que hace el in-rack es expulsar el aire frío desde su parte frontal y esto va subiendo hasta arriba. Y este aire frío lo va absorbiendo los equipos TI que están dentro del gabinete. Usa un ventilador grande de gran fuerza porque ustedes saben que el aire frío es denso. Entonces tiene más peso que el aire caliente. Entonces necesita una fuerza necesaria para poder moverse dentro del gabinete. Y este lado lo llamamos el pasillo o lado frío. Y todo el aire caliente va por la parte posterior. Y es recogido, absorbido por el aire acondicionado, por la parte posterior, por este lado. Entonces ese aire es expulsado por aquí. Acá usa un ventilador, usa el aire del exterior y de esta forma lo expulsa hacia afuera. En el tipo split es similar, ¿no? El aire entra por la parte frontal, el aire frío, sale el aire caliente por atrás, es recibido por el aire acondicionado y es expulsado a través del condensador, de la unidad externa. Aquí tenemos los tipos de aires según su potencia, de 3.7, 7.5, 12.5, los tipos split y 3.7 kilowatts en el tipo integrado. Aquí vemos un gabinete rack con su aire acondicionado, tipo rack. El aire siempre va en la base del gabinete. El tipo rack siempre va en la base del gabinete. ¿Para qué? Para que pueda enfriar todos los equipos que están dentro del gabinete. Porque si esto estuviera al medio no podría, porque el aire es expulsado desde la parte superior. Entonces siempre debe estar en la base, porque en esa parte están las rejillas de salida del aire. Aquí tenemos otro, este de acá debe ser uno de 12.5 kilowatts. En este caso no solamente refrigera el gabinete, sino los gabinetes que tiene al costado. Ahora, si yo quiero redundancia, puedo colocar uno por aquí. Entonces, si este falla, este entra a climatizar, a dar respaldo de climatización a los equipos que están conectados. También podría sumar capacidades, en caso tuviera más gabinetes. Estos son ya más visibles, el sistema rack. Aquí está el integrado, que es uno solo. Acá está más visible el tipo split. Vemos que es un ventilador grande y tiene expulsión de aire por arriba, por la parte frontal y los lados. Y aquí está la unidad, ¿no? La unidad externa, que es el condensador, el que expulsa el aire caliente del gabinete. Luego tenemos el tipo in-raw. El tipo in-raw es un tipo de aire que va junto al gabinete. Va junto al gabinete. Va en una fila. Usualmente ocupa 30 centímetros. ¿Cómo trabaja este tipo de aire? Este tipo de aire inyecta frío por la parte frontal. Y el gabinete, como tiene puertas microperforadas, entran por ahí el aire frío y todo el aire caliente
es recibido por la parte posterior del aire acondicionado y es expulsado por el condensador que está en la parte exterior. Entonces, hay casos en que se utiliza de esta forma y hay otros casos que se utilizan de esta manera, ya de manera autocontenida, hermetizada. Todo el aire frío de este INRAW está aquí adentro, no se va al exterior como aquí. Y en la parte posterior también está sellado y todo el aire caliente pasa por el aire acondicionado. Porque hay casos en que nosotros tenemos otros equipos que no queremos climatizar, que pueden estar por aquí, o por este lado, dependiendo de la zona. Entonces lo que puede suceder es que esos equipos que no quiero climatizar absorban aire frío de este aire acondicionado. Entonces este aire acondicionado va a perder capacidad, no va a tener la capacidad suficiente para poder climatizar los equipos que yo realmente quiero enfriar. Entonces, cuando solamente quiero hacer climatización puntualmente en unos equipos, en unos gabinetes, tengo que usar este tipo, que son hermetizados con puertas de vidrio. Las capacidades son de 12.6 hasta 63 kilowatts. Hay ancho de 30 y ancho de 60 centímetros en este tipo de aires. Ahora, en el tema de la aplicación, ya vimos que van junto a un gabinete o también puede ir en pasillos abiertos, pasillo frío, pasillo caliente, o puede ir en pasillos en tipo aislante, ¿no? Pueden ir este tipo de gabinetes. Este es pasillo contenido frío. En este caso, todo este pasillo que está aquí está climatizado, está a una temperatura para poder enfriar los servidores. Y por este lado sale el aire caliente. Vamos a ir viendo poco a poco este tipo de microdata center. Ahora, vamos a ver una característica muy importante cuando nosotros vamos a hacer la climatización de estos gabinetes. Con este cálculo que se llama delta T, vamos a ver qué tan eficiente es el enfriamiento de mi sistema. Vamos a ver. Cuando nosotros vamos a climatizar con aire INRAW, vamos a tener dos puntos. Vamos a tener un punto de expulsión de aire, lo que se llama la temperatura de suministro, y vamos a tener una temperatura de retorno. Entonces, para yo medir la temperatura en esos dos puntos necesito unos sensores, ¿no? Un sensor de temperatura de inyección o de suministro y un sensor de temperatura de retorno. Entonces, yo resto esas dos temperaturas. Digamos que yo salgo de aquí, del aire acondicionado salgo con 22 grados. Y por atrás el aire caliente sale a 35 grados. Entonces, resto y tengo el delta T. En este caso el delta T es 13 grados. ¿Pero qué me dice esta tabla? Que si el delta T está entre 10 y 15 grados, hay un buen equilibrio entre el caudal y el enfriamiento. Entonces mi sistema está realizando un buen enfriamiento y hay un buen caudal de aire. Pero ¿qué pasa si este delta es menor a 8? En este caso, las temperaturas son bastante similares. Digamos, puede estar en la inyección puede ser 30 y de repente por acá 34. Entonces hay mucha similitud en el tema de las temperaturas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay seguramente una recirculación de aire o hay mucho aire dentro del sistema. Entonces, cuando nosotros vamos a ver el tema de la temperatura, tenemos que ver que hay una diferencia de temperatura de inyección con la de retorno, que tiene que estar entre 10 y 15 grados. Ahora, si se pasa de rangos, digamos tengo 18, 19, 20, se quiere decir que acá está muy caliente. Entonces está faltando aire, está faltando flujo de aire en el sistema. Entonces tenemos que ver que nuestra temperatura de suministro y de retorno tenga una diferencia de 10 a 15 grados. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver lo que son los aires del tipo perimetral. Estos tipos de aire tipo perimetral son principalmente para salas de data center tradicional. Abarcan un perímetro.
Es para climatizar varios gabinetes dentro de una sala. O para climatizar, como ven en la foto, lo que es un pasillo frío. Un pasillo contenido frío. ¿Cómo es esto? Este tipo de aire normalmente llega en rangos de climatización de 25 a 120 grados. Puede trabajar inyectando aire por la parte de arriba, outflow, o por la parte de abajo, lo que es downflow. Vamos a ver un poco los diagramas. Vemos acá el tipo de outflow. Vemos que el aire sale por arriba. Los equipos TI absorben el aire por la parte superior y el aire caliente sale por abajo. Pero este tipo de configuración tiene un tema, tiene un detalle. Hemos visto que el aire caliente es menos denso que el aire frío. Entonces, el aire caliente se va a ir hacia arriba fácilmente. Y el aire frío, que es más denso, va a ir hacia abajo. Entonces, estos dos aires se van a encontrar. Va a haber una recirculación de aire. Entonces, mi sistema de enfriamiento va a ser ineficiente. ¿Y qué hago en estos casos? Utilizo ductos de aire, para poder canalizar correctamente el aire frío hacia mis equipos de comunicación. Entonces, de esta forma, usando ductos, puedo utilizar un aire outflow para climatizar de manera eficiente mis equipos TI. Luego tengo el tipo downflow, que en este caso el aire pasa por debajo de los equipos TI. En este caso yo necesito un piso técnico para poder canalizar de esta forma el aire frío. El tipo outflow es el tipo de aire perimetral más usado porque es más eficiente, porque fácilmente llega a los gabinetes. Como este tipo de aire siempre va hacia abajo, entonces esta parte siempre va a estar inundada de frío y fácilmente los equipos se enfrían. Y el aire caliente, como siempre tiende a ir hacia arriba, entonces fácilmente, ¿no?, es evacuado el aire caliente hacia la parte superior. ¿Y cuál es la otra ventaja? Que acá hay un bloque, ¿no? El piso técnico actúa como un bloque, impidiendo que estos dos tipos de aire, caliente y frío, se combinen. Esa es otra ventaja del tipo perimetral. Ahora, aquí también podemos hallar el delta T. El delta T, en este caso, sería de 15 grados. O sea, vendría a ser la temperatura que sale, que retorna al aire, en este caso del perimetral, y la temperatura, menos la temperatura que ingresa a los equipos. Entonces, esta temperatura que sale de este pasillo frío, de este pasillo caliente, menos la temperatura que es inyectada en el pasillo frío. Esa diferencia me da el delta T. Entonces ya vimos que si el delta T está entre 10 y 15 grados, entonces tengo un sistema de enfriamiento eficiente. Aquí tengo un poco más detallado el tema de las temperaturas. Aquí tenemos dos sistemas downflow. Vemos que la temperatura que sale del aire es 22. Pero cuando va viajando por el piso técnico, la temperatura ya comienza a subir un poco. Llega a 24 a los gabinetes y por la parte de atrás sale 37 grados. ¿La diferencia cuánto es? Es 13 grados. Entonces mi sistema está enfriando de manera eficiente. Ahora, al recorrer estos 37 grados por el aire, se va enfriando. Este aire caliente va bajando de temperatura y acá llega a 36. Aquí, si se dan cuenta, hay sensores, hay unos puntos acá, hay sensores que están detectando cuál es la temperatura que llega en cada punto del pasillo frío. Ahora, otro punto importante es el tema de ASRAE, que es una asociación americana de ingenieros que ven el tema de la temperatura, de refrigeración, climatización, ventilación. Y ellos nos dicen que la temperatura de entrada de un servidor debe estar entre 18 y 27 grados, según ASRAE, en un data center tradicional. O sea, cuando yo voy a configurar mi aire acondicionado, tiene que estar seteado en este rango. Y lo que es la humedad relativa entre 40 y 60%. Eso es lo que te recomienda la RAE cuando vas a setear, configurar tu aire acondicionado.
En caso hay un problema con el aire acondicionado, mejor dicho, con el ambiente, solamente puedes trabajar hasta 32 grados, ¿no? Pero no recomendado como operación continua. En un caso de emergencia puedes trabajar en un data center con esa temperatura. Aquí vemos la parte interna del perimetral. Ya sabemos lo que es el condensador. Aquí tenemos la parte de las resistencias, el humidificador. Ahora acá están los ventiladores, los que expulsan el aire frío hacia abajo. El compresor, que comprime el refrigerante, el humidificador, el serpentín por donde pasa el refrigerante, la parte de protección eléctrica, el control y los filtros. En la parte posterior, los aires acondicionados tienen unos filtros contra polvo, porque sabemos que los servidores con el tiempo se van llenando de polvo. Entonces, cuando ellos botan aire caliente, no solamente botan el aire, también botan el polvo. Entonces, como el aire acondicionado absorbe el aire caliente, también va a absorber el polvo. Entonces, para que el aire se proteja, el sistema se proteja, tiene unos filtros contra polvo, que normalmente se limpian cada 4 o 5 meses, dependiendo qué tan limpio esté tu centro de datos. Vamos a ver ahora lo que es enfriamiento por inmersión. Vamos a ver un poco del concepto. Hoy en día sabemos que existe el enfriamiento líquido, que en este caso se utiliza, se conecta unas placas frías en los microprocesadores para poder enfriar de manera eficiente estos dispositivos. Y normalmente se utilizan el enfriamiento líquido en gabinetes que tengan una densidad de carga de 40 kilowatts. Lo que hemos visto hace un momento son, por ejemplo, el rack, el tipo rack te enfría una densidad de carga por gabinete de 3 hasta 12 kilowatts. El horno puede ser hasta 50, 40 más o menos. El perimetral es para toda una sala. Pero si tú quieres enfriar un rack, un gabinete que tenga 40 kilowatts de disipación térmica, tendrías que usar un sistema de enfriamiento líquido, porque es más eficiente. Pero hay otros más avanzados, hay otro tipo de enfriamiento más avanzados que es el tipo de inmersión. Este tipo de inmersión se usa bastante en data center de inteligencia artificial o en data center como los de Alibaba, los de Temu. ¿Por qué? Porque esos tipos de racks tienen una densidad de carga térmica de más de 100 kilowatts por gabinete. Es bastante elevada la temperatura que generan los equipos de inteligencia artificial para procesar de inteligencia artificial. Es bastante alto. ¿Cómo funciona? En la inmersión. En el tema de la inmersión, lo que hace es sumergir el equipo TI dentro del gabinete. Lo sumerge en un líquido no conductor. En un líquido no conductor que está a baja temperatura. Está a baja temperatura. Y cuando tú le inyectas los equipos, los servidores, equipos TI, ¿no? Se va convirtiendo en vapor. Ese vapor, que está a alta presión, se condensa. Se condensa, se vuelve líquido, a través de un condensador sale este aire caliente y nuevamente el líquido ingresa frío. Eso es lo que hoy en día se utiliza para poder enfriar un rack de 100 kilowatts de disipación térmica. Aquí les voy a mostrar un video para que puedan ver cómo funciona este tipo de climatización, de enfriamiento. Un momento. Ahí pueden ver el sistema de inmersión dentro del gabinete con su líquido no conductor.
Como vieron, ese es el tipo de enfriamiento por inmersión. Hace poco fui a un evento de una empresa que nos mostró una foto del data center de Temo. Y dentro de la sala de data center era el tamaño de este auditorio, una de sus salas de data center. Y tenía como 70, tenía alrededor de 50 gabinetes de estos, de inversión, para poder procesar toda su inteligencia artificial que tienen ellos. Bueno, en esta parte ya vimos la parte de climatización. Bueno, ahora vamos a ver la parte de microdata center. El microdata center, a diferencia de un data center tradicional, este está alojado en uno o varios gabinetes. ¿Qué me permite esto? Crecer, tener escalabilidad. Porque si yo diseño un data center tradicional, va a estar, ¿no?, enfocado a una función determinada con una cantidad de equipos. Sin embargo, con un microdata center puedo crecer, puedo ser escalable, puedo agregar en el futuro varios gabinetes. Para hacer un data center tradicional, ¿qué necesito? Necesito hacer una obra civil. Tiene que estar en un lugar, en una zona estratégica. Evaluar el tema de los sismos y muchos aspectos. Sin embargo, en un microdata center te abarca todo en un solo gabinete, todas las partes de un data center. Tengo desde la climatización, lo que es el monitoreo, tengo lo que es la seguridad, espacio para mis equipos, monitoreo remoto, acceso biométrico y otras características. Entonces, vamos a ver las aplicaciones de un microdata center. Un microdata center tiene una infinidad de aplicaciones. Aeropuertos, gobiernos, en los bancos, en las cajas, en automatización, inclusive hay microdata center de uso exterior, para ambientes un poco más difíciles, para ambientes remotos. Están en diferentes lados los microdata center, en edge computing, finanzas, seguro, educación, salud. Es bastante flexible usar un microdata center y su costo, a diferencia de un data center tradicional, es mucho más accesible. Entonces, vamos a ver lo que es un microdata center. Un microdata center es un data center modular, completamente autónomo, que está compuesto por uno o varios racks. Este es un microdata center. Aquí podemos ver qué es lo que contiene un microdata center modular. Tiene lo que es la climatización, lo esencial. Tiene la parte de protección eléctrica. Tiene la parte de monitoreo. Tiene acceso biométrico. En Colf tenemos el acceso biométrico. También tenemos acceso por Face ID, por una tarjeta con un circuito integrado o con una clave que se ingresa en la pantalla. También tiene el tema del UPS, tiene el sensor de aniego, sensor de temperatura y humedad, el PDU, lo que es el tablero de control de todo el sistema y un tablero de distribución eléctrica. Y también tiene su panel de control y monitoreo en la puerta del gabinete. También tiene lo que son la cámara de vigilancia, el sensor PIR infrarrojo de presencia y también lo que es una alarma visual y sonora en caso de una falla o alguna alarma presente dentro del microdata center. Aquí tenemos otro modelo, en este caso es de múltiples rack. Antes vimos que era un solo gabinete, ahora acá hay uno de varios gabinetes que se van, ¿no?, acomodando uno al otro y pues en este caso podemos agregarle uno o varios aires acondicionados. Usualmente en un microdata center, en un gabinete tenemos una densidad de carga de 3 a 5 kilowatts. Entonces nuestro aire tendría que ser más o menos ese valor. Uno de 7, depende por ahí uno de 10 kilowatts. En Colf tenemos estos dos modelos. Tenemos el de un solo rack o multirack. Y esto de acá se diseña a medida.
Nos indicas la cantidad de carga que vas a conectar, de repente si quieres doble redundancia en aire acondicionado, o quieres redundancia también en UPS, quieres 2 PDU, o quieres más interruptores de distribución. Todo eso lo hacemos a medida. Algunas de sus características son: el gabinete es IP20, puede ser IP42, y si vas a usar en el exterior, tiene que ser un IP54 o tal vez un IP65. Si estás en una zona con un ambiente bastante difícil. Los sistemas pueden ser trifásicos, monofásicos, y se pueden acoplar hasta 15 gabinetes. Aquí vemos el Face ID, el acceso biométrico, por tarjeta electrónica o por huella. En caso de que el aire falle, porque el aire también puede sufrir algún fallo por un tema de fábrica o funcionamiento, sobrecarga. En caso que falle, se puede abrir la puerta frontal. Las dos puertas, tanto frontal como posterior, se pueden abrir de manera automática. En caso el aire falle y haya una sobretemperatura dentro del gabinete, para proteger los equipos que se están protegiendo. Ahora, también tenemos lo que es el data center pasillo frío confinado. A diferencia del micro data center de un gabinete y multirack, este de acá es un sistema mucho más eficiente, porque en este sistema yo voy a hacer un pasillo frío. O sea, esta parte de aquí, la parte del centro va a ser climatizada, va a ser todo frío, puede ser 20 grados, 18 grados. Y todo el aire caliente va a salir por la parte posterior. Por la parte posterior del equipo. Y todo va a ser absorbido por los aires acondicionados. ¿Qué más tiene? Tiene un acceso por esta puerta de manera automática. Tienes una pantalla del estatus general del data center, y tienes una pantalla de control y monitoreo del data center, y tu acceso biométrico que está en la puerta. Esto también lo hacemos a medida. Pueden ser, en este caso es de 6 gabinetes en cada lado, o puede ser de 4, de 6 o de 10, dependiendo tu necesidad o requerimiento. Se aplica también en data center de gran escala para gobierno, sector médico, educación, telecomunicaciones. Y aquí vemos una vista de planta de este tipo de data center pasillo frío. Aquí vemos que en cada fila, en cada lado, hay 6 gabinetes. Aquí tenemos 6 gabinetes, aquí tenemos 6 gabinetes, en este caso 7, igual que tenemos el aire acondicionado. El aire acondicionado expulsa aire frío por la parte del pasillo. Y todo el aire caliente es absorbido por la parte posterior del aire acondicionado. Y todo ese aire caliente se va a ver expulsado por los condensadores que van en la parte exterior. ¿Qué es lo que tiene este pasillo frío? Aparte del aire acondicionado y los gabinetes, tiene la parte de energía. Tiene acá tenemos el UPS, el tablero de distribución, el tablero de control. En caso los aires fallen, estos techos se pueden abatir para que el aire caliente sea expulsado. Esto también lo diseñamos a medida. Estamos próximos a inaugurar un data center de pasillo frío para el Poder Judicial. Y es un diseño parecido a este de acá. Mejor dicho, esta es la solución para el Poder Judicial que estamos terminando de realizar. Se trata de un pasillo frío con 4 gabinetes en cada lado y con 4 aires acondicionados. Pasillo frío, y la parte posterior de aquí está sellada. La parte posterior está sellada. O sea, quiere decir que el aire caliente no está pasando por la sala, sino que el aire caliente va directo al aire acondicionado. Está sellado por todos lados. Entonces está sellado la parte caliente como la parte fría. Entonces de esa manera nos evitamos que el aire caliente esté recirculando por todo el área. Porque como el área es pequeña, ese aire caliente, si acá no lo cerramos, va a comenzar a generar puntos calientes en varios sitios y va a haber un enfriamiento ineficiente. Y por la parte superior se está pasando el cableado eléctrico y el cableado de data, por la parte superior.
Estos son los gabinetes que estamos suministrando para ese proyecto. Aquí vemos los gabinetes de comunicación, cada uno con su pantalla, acceso biométrico, su PDU. En la parte posterior tiene acceso por clave y por huella dactilar. Acá hay otro micro data center, pero este es para otro uso. Es un micro data center de 20U. Al igual tiene su aire acondicionado, también viene su UPS, viene la parte de acceso biométrico y su pantalla de monitoreo y control. Estos micro data centers lo tenemos desde 20U hasta 42RU, dependiendo la cantidad de equipos que vas a añadir y también el nivel de protección y seguridad que necesites. Luego tenemos la parte del aire acondicionado. Este de aquí es el aire in-row de 30 centímetros de ancho, de 25 kilowatts. En este caso tenemos otro in-row, pero este in-row inyecta aire. Mejor dicho, el aire caliente entra por acá. Como es pasillo frío, eso de acá está abierto. Toda la sala se inunda de frío por estas puertas microperforadas del aire acondicionado. Y todo ese aire caliente llega por acá. Por acá lo recibe el aire acondicionado, el aire caliente. Y nuevamente enfría y nuevamente sale hacia el pasillo. Por eso está así sellado. Esta es la parte posterior y esta es la parte frontal del aire acondicionado. Aquí tenemos el condensador, ¿no?, que va en la parte exterior, en la parte de afuera, para que pueda expulsar el aire caliente. Ahora vamos a diseñar un micro data center. Vamos a hacerlo de manera práctica, paso a paso. Vamos a ver qué elementos, qué componentes necesitamos, qué características debe tener. Vamos a ver el sistema contra incendios, el tema del caudal. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo calcular la potencia del UPS, como vimos el primer día del curso. Vamos a calcular también el aire acondicionado. Vamos a ver la ubicación estratégica del sistema contra incendios. Bueno, vamos a empezar. Con esta parte ya terminamos. Primero, nosotros sabemos que el micro data center tiene todos estos componentes: el aire, el control de acceso, la pantalla, el UPS, el sensor de aniego, los sensores de temperatura y humedad. Entonces, nuestro data center va a tener todos esos elementos. Primero, ¿qué tenemos que tener? El aire acondicionado. El aire acondicionado, como les comenté al inicio, siempre tiene que ir en la base del gabinete, porque desde ahí va a poder expulsar todo el aire frío hacia toda la parte frontal del gabinete. Entonces todos los equipos que están conectados se van a poder enfriar. ¿Qué más tenemos en un micro data center? Podemos tener el transformador de aislamiento que vimos en el UPS, ¿verdad? Vimos un transformador de aislamiento que está conectado a la entrada del UPS. ¿Para qué sirve el transformador de aislamiento? Vimos que servía para poder atenuar los ruidos, los transitorios, hasta cierto nivel. Me permite tener el punto neutro. Me permite aislar mi sistema eléctrico de mi data center. Si hay un cortocircuito en la red eléctrica, a la salida del transformador voy a tener un voltaje cero. Entonces el transformador de aislamiento es un elemento muy importante que va en la entrada del UPS. Y del UPS va al PDU y ahí van todas las caras TI conectadas. Entonces, ¿qué más tenemos dentro de un micro data center? Tenemos el UPS. El UPS con su banco de baterías. Puede ser un banco o dos bancos, dependiendo el tiempo de autonomía que yo necesite. Calculamos en el primer día 5 kilowatts a 20 minutos. Vamos a hacer ese mismo ejemplo para poder dimensionar el micro data center. Luego, ¿qué tenemos? Espacio para las cargas TI. Tenemos que tener un espacio suficiente para poder almacenar los equipos dentro del gabinete. Luego que tenemos el tablero de distribución eléctrica, donde se va a poder controlar la energía del UPS, del aire, el control del PDU, la alimentación para el tablero de control, entre otros componentes. Luego que tenemos el controlador. El controlador es la unidad que centra
la comunicación de todos los elementos del microdata center. Por ejemplo, centra la comunicación del aire acondicionado, del UPS, del acceso biométrico, de los sensores. Toda la información de los sensores le llega al controlador. Toda la información, datos del UPS del aire llega a ese controlador. Lo concentra y lo muestra en la pantalla del microdata center. O a través de una dirección IP por SNMP versión 3 que vimos, que es una versión de ciberseguridad completa, se puede realizar el monitoreo del equipo. Y luego tenemos el sistema contra incendio. El sistema contra incendio es un elemento muy importante dentro del microdata center, porque va a evitar un siniestro, un amago de incendio. ¿Dónde tiene que estar ubicado? Ahora lo vamos a revisar. Puede estar arriba, puede estar al medio, va a depender mucho del tipo de sistema contra incendio. Vamos a revisarlo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El PDU. También tenemos el PDU. El PDU me va a permitir distribuir la energía a todos los servidores, o en este caso a las cargas críticas. Puede haber un PDU por cada UPS o puede haber un solo PDU. Si quieres redundancia, puedes tener 2 UPS y en cada UPS le colocas un PDU a su salida. Va a depender mucho de qué tan crítico es tu carga, lo que vas a proteger. ¿Qué más tenemos? Primero, este es el ejercicio. Se requiere montar un microdata center. Dentro de un microdata center, 10 servidores de un RU dentro, ¿no?, del gabinete, el espacio que va a ocupar, con un consumo de 500 watts cada uno, con una alimentación monofásica de 220. ¿Qué me pide? Dimensionar la potencia del UPS. Luego, dimensionar el banco de baterías. Nuevamente vamos a realizar el ejercicio. Dimensionar el transformador de aislamiento, añadir supresores transitorios, añadir sensores de temperatura y humedad y de aire, dimensionar el aire acondicionado, sea split o integrado. Vamos a ver cuál es el adecuado en este caso para esta cantidad de servidores y añadir un sistema contra incendios. Ese va a ser el ejercicio. Sigamos. Primero, empezamos con la carga. En este caso vimos que son 10 servidores y cada servidor tiene un consumo eléctrico de 500 watts. Entonces al inicio vimos que 500 watts eléctricos es igual a 500 watts de disipación de calor. Es un aproximado. Entonces podemos decir que hay un consumo de 5000 watts. Ahora, estos 5000 watts de consumo de disipación térmica también es la potencia eléctrica de consumo. Entonces, como nosotros sabemos que la carga eléctrica es 5000 watts, entonces con ese dato podemos hallar la potencia del UPS. Vimos que la potencia del UPS se halla entre la carga, en este caso 500 watts, entre 0.8, porque el UPS debe trabajar a 0.8, al 80% como máximo. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos los 5000 watts de carga entre 0.8 y nos va a salir 6.25 kilowatts. Esa es la potencia del UPS. Pero como a nivel comercial no existe un UPS de esta potencia, tenemos que irnos al inmediato superior, que sería 10 kilowatts o 10 kVA. De preferencia que el UPS sea de factor de potencia 1. Entonces, con esta fórmula sencilla, teniendo la carga, podemos hallar la potencia del UPS, simplemente dividiéndolo entre 0.8. Si acá hubiera sido de repente 5.7, hubiera sido un UPS de 6. O si de repente acá hubiera sido, no sé, 2.1, el UPS hubiera sido de 3 kVA. Simplemente haciendo esta división, yo puedo saber la potencia del UPS. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? La autonomía. ¿Cómo hallamos la autonomía? Vimos 2 formas de hallar la autonomía. Una es usando una fórmula y la ficha técnica de la batería con la que vamos a implementar. Y la otra era acceder a la ficha técnica del fabricante. En este caso nos piden 5 kilowatts a 20 minutos. Entonces, ¿qué vimos? Que en este caso el UPS de 10 al 50%, o sea, en este caso sería 5 kVA, 5 kilowatts, me daba 24 minutos, empleando 2 bancos de baterías. Y cada banco de batería tiene 20 baterías. O sea, es este UPS más 2 bancos de estos. Según su tabla de fabricante, para 5 kilowatts
a 50% de 10 kVA, me da 24 minutos. Y el ejercicio me pide 20. Entonces, estamos cubiertos con la autonomía que nos piden. Ahora, ¿qué más necesitamos? La potencia del transformador. La potencia del transformador se saca dividiendo la potencia del UPS entre 0.8, porque debe trabajar al 80%. Entonces, simplemente dividimos los 10 kVA entre 0.8 y nos sale la potencia del transformador, 12.5 kVA. Entonces, hasta allí ya hemos calculado el transformador, el UPS, sus baterías. ¿Qué más tenemos? El supresor. Vimos que como es un tipo es un supresor de 40-50 kA que se utiliza cuando la carga está cerca al suministro eléctrico. Vimos que hay un supresor en transitorios que va en el suministro, en el utility, que es de 100 a 200 kA aproximadamente. Luego vimos que hay un supresor que es para el punto de distribución, que va entre 90 a 120 más o menos. Y luego vimos que hay supresores que van directo a la carga, que es en este caso, que son normalmente de 40 a 50 kA. Entonces, para un micro data center puedes usar un supresor de 40 o 50 kA, que son capacidades que son comerciales, son bastante conocidas. Luego, la potencia del aire acondicionado de precisión. ¿Cómo lo calculamos? Primero vimos que la potencia eléctrica de los servidores es igual a su potencia de disipación térmica. Entonces, los 5 kilowatts eléctricos es igual a 5 kilowatts de disipación térmica, 5.000 watts. ¿Qué más tenemos? La disipación térmica de transformador. ¿Cómo lo sacamos esto? No es igual que sacar un servidor. Un transformador usualmente tiene una eficiencia del 95%. Esa diferencia, ese 5% de diferencia me va a dar la disipación térmica del transformador. Si acá de repente, si la eficiencia fuera 90%, acá sería 10%. Si la eficiencia fuera acá 85%, acá sería 15%. Entonces, esa diferencia de eficiencia, multiplicando por la potencia del transformador, me da la disipación térmica del transformador. ¿Qué más tenemos? La eficiencia del UPS, la disipación térmica del UPS. El UPS puede tener una eficiencia en esta potencia de 90 hasta 95% aproximadamente. Entonces, en este caso estamos asumiendo que el UPS tiene una eficiencia del 94%. La diferencia es 6%, ¿no? 100 menos 94 me sale 6. Multiplico y esta sería la disipación térmica del UPS. Luego, ¿qué más tengo? Tengo otros equipos que generan disipación térmica. Por ejemplo, el controlador, por ahí algunos sensores. Entonces, haciendo un aproximado, puede ser que ellos consuman alrededor de 100 watts. Luego, sumamos todas esas potencias, toda esa disipación térmica, y nos sale que la disipación térmica es 6.325 watts. Al tener este valor, lo dividimos entre 0.8, porque al igual que el UPS, que el transformador, esta máquina también debe trabajar máximo al 80% de su capacidad. ¿Para qué? Para prolongar su vida útil y el equipo no tenga un desgaste prematuro. Entonces dividimos entre 0.8 y nos sale 7.9. El inmediato superior en aire acondicionado sería el de 12.5. Hay 7.5 a nivel comercial el aire, pero en este caso nos sale 7.9. Entonces, teóricamente, tendría que ser el de 12.5, el aire acondicionado. Luego, ¿qué hacemos? Luego distribuimos todos los componentes dentro del gabinete. Vemos que el aire, en este caso, ocupa 10 U, el transformador ocupa 8 U, el UPS ocupa 2 U, los dos bancos, cada uno ocupa 3 U. Como son 10 servidores de 1 U, entonces va a ocupar solamente 10 RU. No va a ocupar mucho. El tablero puede ocupar 3 U. El controlador usualmente ocupa 4. Perdón, 1 U ocupa el controlador. Y el sistema contra incendios ocupa 1 U. Ahora, el PDU normalmente va en vertical. Acá lo he puesto afuera para que lo puedan ver, pero esto va acá adentro y normalmente va en forma vertical dentro del gabinete. En estos lados, puede ser de derecha o puede ser izquierda, en la parte posterior, por donde se conecta la parte eléctrica de los equipos TI.
Entonces, esto nos ha dado un... ¿Qué pasó? ¿Se apagó? ¿Un problema? Un momento, tengo un problema con el... Un momento, por favor. Un problema con este cursor. Sí, se acabó la pila, creo. Bueno, no. Ahí está. Sí, ya está, gracias. Ahora sí. Bien, sigamos. Entonces, hemos visto que esto nos da un total de espacio, que ocupa un espacio de 41U. Y mi gabinete es de 42. Entonces, estoy dentro del espacio que necesito, ¿no? Entonces, todos estos equipos me ocupan 41U y tengo un gabinete de 42. Entonces, el espacio es suficiente, casi, ¿no? A las justas estamos, ¿no? Con el tema de espacio. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ver el tema de la ubicación del gabinete. Ya vimos la ubicación de los equipos dentro del gabinete. Ahora vamos a ver dentro de la sala o lugar donde lo vamos a colocar. Es sumando cuánto ocupa de RU cada componente. 1U, 3U, 10U, lo sumas todo y te va a salir 41. Claro, exacto. Todo esto lo hemos hecho con la ficha técnica del fabricante. Este es un ejemplo. Entonces vemos que en este ejemplo, ejercicio, nos ocupa todos estos equipos, 41U. Y el gabinete inmediato superior sería de 42, el que necesitamos. Ahora, ya vimos el espacio que van a ocupar los equipos. Ahora vamos a ver el espacio de ubicación del gabinete. Acá tenemos que ver muy bien el tema del espacio. Digamos que por este lado vamos a tener la puerta. Entonces, digamos que este gabinete va a ser de 80 por 1 metro de fondo. Entonces, esta puerta, al abrirse va a ocupar 80 de espacio. Pero acá tiene que haber acceso para una persona, para que pase de este lado, con la puerta abierta. Entonces, acá normalmente se recomienda usar de un espacio de 60 centímetros. Entonces, 80 más 60 sería 1,40 m por este lado, por la parte frontal. De la puerta del gabinete hasta la pared, 1,40 m de preferencia. Por este lado sería 1 metro, se recomienda 1 metro. Y en este caso, el gabinete en la parte posterior es de doble hoja. Como este gabinete tiene 80 de ancho, entonces cada lado va a ocupar 40. 40 y más 60 que se recomienda sería 1 metro atrás. 1 metro atrás, 1 metro a los costados y 1,40 m en la parte frontal. También tenemos que ver dónde vamos a ubicar el condensador del aire acondicionado. Tenemos que usar las tuberías de cobre y llevarlo hacia el exterior, la parte del condensador. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta también, la ubicación del gabinete. También los sensores. Vimos que los sensores eran esenciales para poder saber la temperatura de suministro y de retorno del aire. Entonces, acá tenemos sensor de temperatura y de humedad de suministro y de retorno. Y por acá tenemos un sensor que te mide la fuerza del aire, que te mide el caudal. Entonces, yo puedo medir el caudal del aire con esta simple fórmula. Digamos, en este caso hemos visto que nuestro sistema tiene un consumo, una potencia térmica de 7900. Multiplico por 3.1, lo divido entre el delta T y tengo el flujo del aire. 2041 metros cúbicos por hora. En el caso del aire acondicionado de 12.5 kilowatts, si revisamos la ficha técnica,
tiene 2.300 metros cúbicos por hora. Entonces yo necesito solamente 2041. Entonces, 2.300 fácilmente cubre con ese flujo de aire que se requiere dentro del gabinete. Ahora el sistema contra incendios. En el caso del sistema contra incendios, este sistema es raqueable y usualmente ocupa un espacio. ¿Dónde puede estar ubicado? Puede estar ubicado arriba del gabinete o abajo. ¿De qué depende? ¿De qué depende que esté ubicado ahí? Depende de la boquilla de donde sale el extintor. Si lo voy a poner arriba, esa boquilla, ese nozzle, debe ser de 180 grados. De 180 grados. Y si la boquilla es de 360 grados, lo puedo poner en el centro. Como es de 360 grados, va a inundar todo el gabinete. Pero si es de 180, tiene que estar arriba, por el tema del ángulo. Entonces, el extintor está conformado por dos componentes: la detección y la extinción. En la detección tenemos dos tipos de detección. Tenemos el sensor de humo y por aspiración. ¿Cuál voy a usar? Va a depender mucho de mi presupuesto. Obviamente que el sensor de humo es un tipo de detección más cómoda, un precio más accesible, pero el tema de aspiración es un poco más costoso. La aspiración temprana es un tipo de aspiración donde hay una manguerita, un tubo que rodea todo el área del gabinete. Usualmente usamos la extinción Novec 12.3, que es un agente limpio. Es un agente que no daña la electrónica de los equipos. Simplemente ahoga el fuego, el amago, y no deja residuos, por ejemplo. No deja polvo, no deja ningún tipo de partícula. Es un agente limpio. Y usualmente eso es el Novec 1230 para lo que es extinción de incendios. Entonces, resumiendo, puede estar en el centro, arriba, va a depender de la boquilla, del nozzle. Si es de 360 grados, en el centro. Si es de 180 grados, en la parte superior. Ahora, ¿cuánto de capacidad debe ser ese sistema contra incendio? Primero tenemos que hallar el volumen del gabinete. El volumen del gabinete es su alto por su ancho y por su fondo. Calculamos ese valor y según los fabricantes, para un volumen de gabinete de 1.44 metros cúbicos, es necesario 5.26 litros de almacenamiento dentro del sistema contra incendios para poder apagar, reducir, sofocar, ahogar el fuego que se genera dentro del gabinete. Este es un valor que lo pueden encontrar muchos fabricantes y normalmente está dentro del gabinete del sistema contra incendios. Están los dos tanques de extinción, está el sensor de humo y el sensor de aspiración. Usualmente estos sensores van en la parte posterior, al igual que el tema de extinción. Ahora, si de repente hemos visto ahora que estos gabinetes de microdata center se pueden usar en interiores. Hemos visto que son IP20. Cuando son gabinetes IP20 son para uso exterior. IP21, IP31, se puede usar en el interior. Pero cuando voy a usar o necesito usar microdata center en el exterior, ya sea un ambiente remoto, lejano, en altura, a baja temperatura, puedo usar un microdata center de uso exterior. Entonces acá ya aplicamos otros criterios. Por ejemplo, si va a estar en el exterior, tengo que hacerle una caída para que el agua, la nieve, lo que hay en el ambiente no se acumule en el techo. Tengo que darle una elevación a ese gabinete. Este gabinete puede ser también de acero inoxidable. En Colf realizamos integraciones con UPS en acero inoxidable, en NEMA 4X y P66, de acuerdo a la necesidad. Entonces, este microdata center puede
podía trabajar dentro de ese sistema hermético. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos el tema del can comodizaje para poder levantarlos, porque ya es una aplicación más pesada, más robusta, y adentro tenemos todos los componentes. Está enrejado, ahí viene el condensador, está la parte de climatización, el INRAW, su pantalla de control, por acá está el UPS, por acá hay espacio para los equipos TI, tablero de distribución, su pantalla de control. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a Microdata Center. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Si de repente por ahí hay alguna consulta, conversamos y le puedo ayudar en cualquier duda o consulta que usted tenga. Muchas gracias.